Vamos a retomar la comunicación con el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, el doctor Armando Castaing-Debat, pero no lo podemos hacer vía Skype porque tenemos dificultades notorias y queremos que la entrevista, por lo menos la conversación, sea con buena calidad y ustedes la puedan entender, así que vamos a hacerla de manera telefónica. Armando, ¿nos escucha? Sí, perfecto, nos derrotó la tecnología. Decime Sí. por dónde quedé porque yo no tenía retorno. Bueno, estábamos hablando de todo ese combo que apuntaba a lo que tenía pensado hacer el Mides y lo que está haciendo. Usted se estaba refiriendo a la situación que encontraron y a lo que pensaban proyectar y a lo que en realidad pueden proyectar. Sí, yo capaz que lo dije, pero quiero hacer hincapié en una situación que para mí va a ser el gran debate del sistema político cuando esto pase, y es que es imposible sostener un país con más de la cuarta parte de la población ocupada en situación de informalidad. Esa situación fue permanente durante los últimos 5 años del gobierno del Frente Amplio. Si bien en el primer gobierno de Tabaré Vázquez se había avanzado bastante hacia la formalización, los primeros años de Mujica también, pero ya los últimos años del gobierno de Mujica y los 5 años del doctor Vázquez se mantuvo prácticamente estable en el eje del 25%, y es imposible sostener cualquier sistema previsional o cualquier entramado social de un país. Y la prueba lo tenemos acá. Bastaron 6 días de coronavirus para que la gente saliera a la calle a pedir comida, para que salieran las ollas populares, para que aumentara considerablemente la gente en situación de calle, que les voy a contar a ustedes. Indudablemente que el coronavirus desnudó una fragilidad social, una debilidad del entramado social que ningún uruguayo nos hubiera gustado que fuera realidad. Pero eso es lo que hoy tenemos, y creo que las acciones de nuestro ministerio van en 2 líneas. En primer lugar, tratar de hacer frente a esta emergencia alimentaria que, sin tener claro hasta cuándo va a ser, nos atrevemos a pensar que va a durar más allá que la emergencia sanitaria. En ese sentido, se están implementando alternativas que, como ustedes decían al principio, nunca son suficientes y muchas veces son escasas, y mucho más en un país donde lo que no sobra es el dinero, y mucho más en esta situación donde estamos tratando de atender una población que no estaba identificada en ninguna de las bases de datos de este país, ni en la del BPS, ni en el Ministerio de Desarrollo Social, ni en la de los gobiernos departamentales. En esa línea se han implementado diferentes líneas de acción. La primera fue asumir como válido los registros que el Ministerio de Desarrollo Social tenía, y se duplicó la tarjeta TUS y la FAMPE. Digo asumir como válido porque uno de los desafíos que teníamos recién llegados al Ministerio era poder hacer un relevamiento y una evaluación de cuál habían sido el resultado de más de 12, 13 años de transferencias económicas a una porción muy importante de los uruguayos. No lo pudimos hacer, por lo tanto asumimos como válido que todas las tarjetas estaban bien dadas y que lo que se les estaba dando de monto económico era lo que correspondía. 87.000 tarjetas TUS, 120.000 tarjetas AFAMPE, abarcando un universo detrás de esas tarjetas de casi 800 o 900.000 uruguayos, que no quiere decir que el Ministerio de Desarrollo Social esté asistiendo a 900.000 uruguayos ahí. Lo que quiere decir es que detrás de las 87.000 tarjetas TUS hay una población de 200.000 uruguayos menores de 18 años y de unos 120, 130.000 con alguna relación con quien tiene la tarjeta. Esto también es muy dinámico porque la característica de esa población lleva a que sea muy dinámica la conformación del grupo familiar, del entorno familiar, y también tuvimos que asumir como válido los datos que tenía este ministerio, que en muchos casos hacía más de 8 o 10 años que no se hacía una evaluación, una visita a los dueños de la tarjeta. Ahí se duplicaron las dos, con un monto cada una más o menos de 7 millones de dólares, y al mismo tiempo se decidió buscar algún mecanismo para atender a aquellos uruguayos que hoy no estaban abarcados en ninguna de estas prestaciones del Ministerio ni en las prestaciones del Banco de Previsión Social. Y ahí es que se recurre, en conjunto con los gobiernos departamentales, a fortalecer lo que es la asistencia de alimentación a través de los comedores y la figura de la canasta, donde también ahí se definen 2 caminos: la tarjeta real, la canasta real, y la canasta virtual, mediante la recarga en la aplicación TUAP, que fue una tecnología desarrollada por Antel y Banco República, que la verdad que en pocos días de implementada nos permite pensar
no solo como una buena implementación, sino como un muy buen y excelente instrumento para cuando esto pase y poder canalizar y centralizar todas las prestaciones del Ministerio a través de esa aplicación. En todo este proceso los gobiernos departamentales están jugando un rol fundamental, sobre todo en lo que no es área metropolitana, donde ahí con las redes de comedores y las redes de asistencia estamos llegando en forma conjunta. Ahí en Maldonado hay parte de las dependencias del Ministerio que están funcionando en conjunto con el gobierno departamental y otras que lo van a comenzar a hacer en los próximos días. La semana pasada estuvimos conversando con el intendente, con su equipo técnico, en la necesidad, frente a la nueva realidad del departamento, de buscar una alternativa mejor a la que existía hasta antes del 13 de marzo en cuanto a la gente de la situación de calle. Castaing de Bad. Sí, ya que toca el tema de Maldonado, le quería preguntar, ¿cuántas personas en situación de calle hay? El otro día averiguábamos y nos pasaban el dato de 78, pero leímos algunas publicaciones que hablan de más de 100. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa con las autoridades del MIDES en Maldonado, habida cuenta de que hay un interinato, tenemos entendido? Empiezo por lo último. El interinato fue la forma en la que se designaron los 19 jefes departamentales, que no quiere decir que sean interinos, algunos serán confirmados y algunos cambiarán o no, pero sí veíamos la necesidad de llenar la figura de director departamental. En el caso de Maldonado, es un funcionario que ya estaba dentro del ministerio, que está trabajando en conjunto con el gobierno departamental. El tema de gente en situación de calle era uno de los grandes desafíos de este ministerio antes del 13 de marzo, sobre todo en el área metropolitana, que era donde estaba mayormente localizado este problema. Lo que sucedió y la fragilidad de ese entramado social ya llevó a que en varios lugares del país aparecieran fenómenos de gente en situación de calle cuando antes de eso eran aislados y esporádicos. Maldonado fue un caso concreto. Los números que nosotros teníamos es que normalmente entre Maldonado y San Carlos, y con la característica que tiene la población de calle de Maldonado y San Carlos, que es muy dinámica, transitoria y cambiante, se hablaba de más de 30 y pocas personas antes del 13 de marzo. Hoy tenemos un censo medio parcial hecho por el Ministerio del Interior y algunos relevamientos hechos por el gobierno departamental que hablan en el eje de entre 80 y 100 personas. Y mucho más con la realidad de un refugio que no ha sido una buena solución ni una buena alternativa para el departamento de Maldonado. Ya teníamos en los planes avanzar hacia una figura diferente y lo real y concreto es que hoy estamos trabajando en conjunto con intendente y equipo de técnicos y asesores tratando de buscar una alternativa mejor y que funcione como una alternativa de fondo cuando esto sucede. Pensábamos ir en el día de hoy a Maldonado, estamos esperando una comunicación con el intendente, tal vez no sea hoy, pero bueno, esperemos que en el correr de la semana poder estar conversando ahí, a ver en conjunto cómo podemos hacer frente a esta situación que es complicada. En Montevideo, y se hablaba de una población en el eje de los 2000, la semana pasada decidimos implementar la figura de un relevamiento nuevo, porque tenemos el temor que eso se multiplique por 2 o por 3. Ahí hay varias alternativas arriba de la mesa. También es cierto que las épocas y los momentos de crisis te ofrecen la posibilidad de tomar decisiones que en épocas normales son muy difíciles de tomar y también te ofrecen la oportunidad de encontrar soluciones de fondo. Aquí en Montevideo ya se están implementando algunas soluciones de fondo y veremos qué se puede hacer en el interior. Por eso, a tu pregunta original, teníamos algunas ideas bien concretas en cuanto al ministerio, las seguimos teniendo, pero el 13 de marzo nos cambió los tiempos y las urgencias en cuanto a llevar adelante eso. No obstante, se están haciendo cambios de fondo en el ministerio, se firmó un convenio con el Congreso de Intendentes en el cual se empieza a tratar de actuar en el terreno como que el Estado es uno solo y no como era hasta ahora compartimentado en diferentes oficinas y diferentes nichos de poder. Lleguemos a algunos casos extremos, como por ejemplo San José, donde el MIDES cerró sus oficinas y trasladó todo a las dependencias municipales para actuar en conjunto, hasta algunas experiencias como ahí en Maldonado, donde hay determinadas acciones que se llevan en conjunto y hay otras que siguen manteniendo su identidad. También es cierto que hay otros programas del Ministerio que están por comenzar en los próximos días y ahí también estamos llevando adelante cambios,
donde la idea es llevar adelante esos programas con personal del Ministerio, con personal de los gobiernos departamentales, prescindiendo un poco de la figura de las organizaciones civiles, tratando de hacerlo de mejor forma y gastando menos, y ese es uno de los desafíos que tenemos hacia adelante, y también esas cosas las estaremos conversando en Maldonado, sobre todo en el programa Uruguay Trabaja, que tenemos algunas ideas en conjunto con la EPP y con los gobiernos departamentales para poder aumentar el cupo y hacer algo un poco diferente a lo que se venía haciendo hasta ahora. Doctor, recién hablaba de la fragilidad, ¿no? que usted detectó, que mencionó, y que también la mencionó en los últimos días, de que una cuarta parte de la masa laboral del país esté trabajando o en negro o en una situación muy límite. ¿Por qué cree que existe esto hoy en el país? Yo creo que esa es una pregunta para Murro, ¿no? Pero bueno, hoy nosotros tenemos la responsabilidad de estar al frente del gobierno, y lo primero que tenemos que tratar es identificar esa población, ponerle número y luego avanzar en qué hay detrás de esa realidad. ¿Por qué estaban en negro? ¿Por qué estaban en forma informal? Habrá que ver si era muy alto el costo del Estado o por qué le convenía. Hay otra franja que nos preocupa enormemente y que no le hemos podido cuantificar ni poner número todavía, que es aquella que está cubierta por el BTS, pero que rápidamente va a caer hacia esta franja de la que estamos hablando, producto que es esa cantidad de uruguayos que tienen el multiempleo. Tenían uno en forma formal, los demás en negro. Digo, ahí en Maldonado se da mucho aquel que, por ejemplo, tiene una empresita de mantenimiento de jardines, aquel que tiene una empresa de determinados servicios y tenía una parte en el BPS registrada y la mayor parte por fuera. Esa franja le estamos tratando de poner un número porque tenemos el temor que rápidamente pase a engrosar esta franja de más de 500.000 uruguayos, que es la que estamos hablando. Dije hace un rato, y yo creo que no es el momento hoy de entrar en un tiroteo político, pero sí asumir que cuando esto pase, el sistema político en su conjunto tiene que dar una discusión de fondo con este tema. No es sostenible para el Uruguay poder tener y seguir teniendo más de la cuarta parte de la masa ocupada en forma irregular. Castaing-Debat, ¿cómo usted dice que no es momento de tiroteo político? Estamos de acuerdo. Nos parece que eso es para otra circunstancia. Ahora estamos ante una emergencia sanitaria que hay que atender en todos sus frentes. Pero ¿cómo se puede explicar? Porque, gobernar hay que seguir gobernando. No es solamente atender el coronavirus, hay que tratar de llevar el país adelante lo mejor que se pueda. Ha salido a la luz en las últimas horas esta decisión de la exdirectora del INISA de autorizar una partida extra de dinero a funcionarios, unos 7 millones de pesos por mes, que son unos $160.000, durante 2 o 3 meses, a funcionarios que estaban certificados, mal certificados, pagarles extra para que vayan a trabajar. Suena a escandaloso. ¿Cómo podría explicarlo usted? Tengo que tratar de ser muy cuidadoso y capaz que no decir lo que tengo ganas de decir. ¿Por qué no lo puede decir? Ahí hay 3 aspectos. El primero es la decisión del anterior directorio en cuanto a otorgar una partida. Rápidamente nos pusimos en campaña. En la tarde de ayer personalmente estuve reunido un rato largo con José López, que es el presidente del sindicato, a quien le comunicamos la decisión del Poder Ejecutivo de recorrer el camino de la revocación de esa decisión, cosa que se debe estar haciendo en estos momentos. Nosotros ya conversamos con la actual directora de INISA y ayer en conferencia de prensa anunciábamos cuál era la voluntad y decisión del Poder Ejecutivo en la línea que tú decís de que hay que seguir gobernando y hay que seguir tomando decisiones. No nos parece ni oportuna, ni justa, ni correcta esa decisión que había tomado el anterior directorio del INISA. Después se irá por el camino que tenga que seguir, de interpretación jurídica, el alcance de lo que la anterior directora expresó, y lo deseable aquí sería que, revocada esa decisión,
la gente siga yendo a trabajar, de que se puedan seguir prestando los servicios que el INISA está prestando y que la decisión esta de revocar no ocasione un problema mayor. Es así de que había entre 400 y 500 funcionarios que estaban certificados de manera arbitraria, abusiva y engañosa y que estaban en sus casas gozando de una licencia médica inexistente, percibiendo sus saberes, por supuesto, y que les iban a dar plata para decirle, che, vení a trabajar, no seas haragán, no abuses, tomá, te doy plata para que vengas. Hablando en criollo, ¿es así? Yo no tengo elementos hoy ni para decir que sea así, pero tampoco tengo elementos para decir que no sea así. El tema de la certificación en el Estado ha sido un problema eterno. El propio Astori reconocía que le llamaba la atención cuando aumentaba prácticamente un 20%, pero vamos a hablar de Astori, vamos a hablar de Armando Castañdevá, intendente de Flores. Durante 10 años fue uno de los grandes discusiones y problemas que tuvimos con el sindicato y siempre tratamos de encontrar el mejor camino. Indudablemente que es las cosas que va a haber que mirar para adelante, pero también es cierto que por el proceso y el momento en que estamos hay cosas que son urgentes, hay otras que son importantes y hay otras que hay que hacer, digo, todo a su debido tiempo. Lo que entendíamos era que lo primero que teníamos que hacer era dejar sin efecto esa compensación y fue lo que hicimos. Todo lo demás está siguiendo un proceso que bueno, cuando tengamos los resultados, con mucho gusto los compartiremos con ustedes. Usted mencionaba a José Lo López, que es el presidente del sindicato del INAU, pero él dijo que este dinero estaba dentro de las partidas, dentro del presupuesto del INISA, o sea, como que estaba todo orquestado de manera formal. ¿Esto lo puede confirmar usted? No, lo que José lo dijo es que hay una presupuestación para sueldo, para rubro cero, y que eso salía de esa presupuestación. La definición de parte de eso que estaba presupuestada, asignarla a estas partidas, la tomó la anterior presidenta Fulco. Convengamos que no estaba lleno, habían solo 2 integrantes de Fulco y el otro integrante del Frente Amplio. El tercer integrante, que era Álvaro Viviano, había renunciado para asumir como diputado, que está ocupando la banca en el Poder Legislativo, y por lo tanto fue una decisión tomada entre 2 de los 3 miembros que tendría que tener. Lo llamativo de esta decisión es que antes de Semana Santa iba a asumir la actual directora y no se pudo votar la venia en tiempo y forma, y le planteamos a Fulco hacer el traspaso el martes de Semana Santa. Ella pidió para hacerlo el lunes después de Semana Santa, y el domingo 12 es la resolución firmada por la anterior presidenta asignando estas partidas. Pero bueno, eso ya pienso que ahora en este momento ya debe estar o revocado o en camino a revocarse. Uno se pregunta, ¿qué pasó en la transición? ¿No se supo esta información? Porque hubo una transición que comenzó tempranamente, inmediatamente después del resultado del mes de noviembre. El presidente Lacalle Pou ya comenzó con la etapa de transición. Digo, en estos 2 o 3 meses previos a la asunción del gobierno, ¿nunca surgió esta información? ¿Nunca se conocieron estos datos? Digo, era algo, si bien la decisión de Fulco fue prácticamente al borde de dejar su cargo, pero ¿cómo estuvo la transición en ese sentido? No, la transición estuvo bien, pero esto es una resolución que se tomó en 3-4 días, digo, o sea, no estaba arriba de la mesa en la transición porque la resolución no existía. La resolución, si ustedes leen la argumentación, es para aquellos funcionarios que están yendo a trabajar en el proceso de la pandemia de coronavirus. O sea que es una resolución que se piensa después del 13 de marzo, bastante después del 13 de marzo, y se firma el domingo 12 de marzo. Bien. Para ir cerrando, Castañdevá, no sé si después Florencia tendrá alguna otra consulta, de mi parte por lo menos. Se habla de un colapso del sistema, hablamos INAU, INISA. ¿Usted puede explicar esto, corroborarlo o desacreditarlo? Porque dicho así suena bastante preocupante. No, digo, en el INISA diríamos que está funcionando en forma correcta. Es más preocupante, pero no de aplicar la forma de colapso en cuanto a la realidad del INAU, que hoy hay más población que tendría que ser atendida por el INAU y hasta un tema logístico, cupos del INAU no permiten en algunos casos absorber más gente. A nosotros como gobierno que recién comienza
la verdad que nos preocupa bastante más la situación del INAU que la del INISA. Si bien esto puede ser muy dinámico y puede ocasionar algunos cambios, pero creo que sí en el INAU hay una gran tarea para hacer por delante. Doctor, última preguntita, bueno, volviendo al departamento de Maldonado, bueno, también a todo el país y a las personas en situación de calle. Se viene el frío, es preocupante también, obviamente, ante la exposición, ¿no?, de las personas que están en situación de calle por el contagio de coronavirus. ¿Se va a tratar en particular este tema de cara al invierno que está por llegar? Lo dije hace un rato, era uno de los grandes temas que teníamos nosotros de que no podíamos aceptar como normal y mucho menos que fuera un derecho, como alguna autoridad en su momento dijo, que la gente viva en situación de calle. Nadie está en situación de calle porque le guste ni porque quiera. Teníamos algunos planes y el tema coronavirus nos aceleró, nos cambió, nos modificó y rápidamente hemos ido tomando decisiones y definiciones y algunas de esas se van a transformar en soluciones de fondo, definitivas. Hay dos soluciones de fondo definitivas, sobre todo en la población más vulnerable en cuanto a la edad y a su contexto físico, y la situación de los inmigrantes, que es un problema muy grande que tiene el área metropolitana. Ahí ya hay dos soluciones planteadas y dos alternativas de fondo. Después tenemos cosas nuevas, como es la realidad de Maldonado. Maldonado hasta ahora había convivido con un refugio que no era la mejor solución, que tenía muchas críticas por parte de la población, y hoy, producto de esa fragilidad social, se ve totalmente desbordado y nos lleva a nosotros y al gobierno departamental a tener que pensar en una solución diferente para salir del paso y para tratar de encontrar una solución de fondo cuando esto termine. Así que nos van a encontrar por ahí, si Dios quiere, en los próximos días, y con mucho gusto vamos a estar charlando sobre y todos los temas que ustedes quieran charlar de nuestro ministerio. Doctor Castaing de Val, le agradecemos mucho estos minutos para conversar con nosotros. Le mandamos un gran saludo a la distancia y será hasta cualquier momento. Gracias a ustedes y un abrazo. Muchas gracias. Bueno, muchísimos mensajes que están entrando aquí. Tenemos uno que dice, buenos días, con respecto a los certificados del INAU, es hora que alguien haga justicia, es una vergüenza la gente que no va a trabajar y gana su sueldo íntegro. Gracias, dice este televidente. Después también hay... doy la bienvenida a Florencia. Segundo, deseaba contarles que la señora de Resistiré me pasó un número, Resistiré, que es la ONG que trabaja en la prevención del suicidio, ¿verdad? Dice, me pasó un número de ayuda emocional, soy psiquiatra y psicólogos dispuestos a escuchar a personas solas con alguna patología como la depresión. Divulguen el número, por favor, 0800 1920. Yo llamé, se me asignó una psicóloga que me hace un seguimiento semanal. Gracias, mucha gente, necesitamos ayuda psicológica. Virginia nos escribe del asentamiento de los Eucaliptus y bueno, y saluda a Florencia dándole la bienvenida a nuestro programa. Otro de los mensajes, y ya nos tenemos que ir a la pausa, siempre existieron los certificados truchos. Ahí hay un gran déficit, se hacen los enfermos y después los ves en la calle o en sus casas matándose de la risa, de la ventaja que hacen a privados y públicos, ni te cuento. Bueno, esto también es una práctica, no hablamos solamente del INISA, hablamos de la función pública en general, también pasa en algunos ámbitos de la actividad privada, de gente que se certifica, que no tiene motivos para certificarse y que renueva los certificados y que pasa meses sin ir a trabajar, pudiendo ir a trabajar, cobrando su sueldo, además cobrando también por el BPS, pero también acá hay un responsable que es el médico que hace el certificado, porque el trabajador es un irresponsable, pero también queremos ver hasta dónde hay una responsabilidad de otras personas, porque evidentemente un médico certifica. Alguien me dijo en algún momento, si vos vas al médico y le decís, tengo un dolor en la muñeca desde hace meses y no soporto, no puedo aguantarme, el médico no tiene forma de saber si es verdad o no es verdad que vos tenés el dolor en la muñeca. El médico te certifica y vos volvés a los 3 meses, cuando se te venció el certificado, y decís, mira, estoy en una depresión, me siento horrible, tengo pensamientos catastróficos, la verdad que yo no puedo, me da pánico volver a mi trabajo, por favor. Y el médico, ¿qué hace? Tiene que armar una junta médica. Bueno, es todo muy engorroso. Entonces agarra, mete el gancho de repente y también certifica. El tema de las certificaciones médicas, como decía Castaing de Vat, es un problema no de ahora, que ya afectó a administraciones anteriores, es un problema endémico, diría, en Uruguay, que se ha ido agudizando, pero en definitiva hay muchos oyentes que están contestes con esto de que hay que ponerle fin a esto de los certificados médicos truchos. Vamos a una breve pausa, ya venimos con más aquí en la mañana del 11.